Hola, saludos cordiales mis estimados participantes. Quien les habla, José Alexander Díaz, dando continuidad con la asignatura Contabilidad Fiscal en el tema número 3, que es el ajuste fiscal. Aquí vamos a tocar lo que es el ajuste fiscal inicial y regular. Pero para ello, para la solución del caso práctico que vamos a hacer objeto de estudio el día de hoy, es importante tener claro algunos aspectos relevantes del ajuste por inflación que vamos a extraer de la parte teórica que se encuentra colgada en el aula virtual Classroom en la sección de material de apoyo a este tema, al tema número 3, que es ajuste fiscal. De los aspectos más relevantes de la parte teórica tenemos que este sistema consta de dos partes o dos fases. La primera, fases o etapas. La primera es un ajuste inicial y la segunda es un ajuste regular. Como segundo aspecto importante a señalar es el ajuste inicial se realiza una sola vez y esta es al cierre del primer ejercicio económico gravable. ¿Esto qué significa? Que si la empresa constituyó en enero del 2019, su cierre de ejercicio económico según acta constitutiva es el 31 de diciembre del 2020 o según como consta en acta, al cierre de ese ejercicio económico que constó en acta debe realizar sus estados financieros y por ende debe ajustar por inflación. Entonces, en ese periodo se debe realizar una declaración y pago del 3% de los activos depreciables que tiene la empresa o de los activos que se protegen por inflación, del 3% de esa inscripción. Y deben ser pagaderos en 3 cuotas consecutivas. Como siguiente aspecto relevante a señalar es sobre el ajuste regular o el reajuste regular, y este se realiza luego de haber realizado la terminación de ese ajuste inicial en forma periódica cada año. Es decir, se le dice ejercicio de año fiscal inicial o ajuste fiscal inicial para la etapa preoperativa, es decir, para su primer año de ejercicio económico, y se le dice reajuste regular para los siguientes periodos económicos. Aquí es importante señalar que hay exenciones de algunas actividades económicas o alguna designación especial que no están sujetos a realizar el ajuste por inflación, porque así lo determinó el legislador en el momento que hizo su reforma a la ley, y estos son los sujetos pasivos especiales, las empresas de seguro, reaseguro, las empresas bancarias. Ellas están excluidas de realizar el ajuste fiscal, pero eso no significa que por políticas o planificaciones financieras y estratégicas las empresas puedan ajustar sus balances o sus partidas no monetarias y sus partidas no monetarias. En este sentido, decimos que el ajuste inicial tiene sus propias metodologías en tanto en activos y pasivos no monetarios. Al igual, el ajuste regular tiene sus propias metodologías. Es decir, hay una metodología para el ajuste inicial y hay una metodología para el ajuste regular que debemos seguir específicamente. Luego de esto damos inicio con el enunciado del ejercicio práctico. El enunciado del ejercicio práctico, luego de cerrado el primer ejercicio económico, que es donde inicia sus operaciones iniciaron, según la información adicional, la empresa fue constituida o inició sus operaciones el 25 de febrero del 2019. La tenemos aquí señalada, que es que la empresa se constituye el 25 de febrero del 2019. Es decir, para el cierre de ejercicio económico del año 2019, es decir, al 31 de diciembre del 2019 se realiza un estado financiero, un estado de resultado y un estado de ganancia y un estado financiero, que es el de ganancias y pérdidas, que lo conocemos
normalmente, y el balance general. Pero para ajustar las partidas monetarias y no monetarias, para la revisión de las partidas monetarias y no monetarias, requerimos solo del balance general, ya que del estado de resultados se traslada el resultado al balance general, que son las utilidades no distribuidas. Ese es el resultado obtenido de las operaciones realizadas durante la constitución al cierre del ejercicio económico, es decir, al 31/12 del 2019. Es decir, desde que se constituyó, empezó sus operaciones hasta el cierre del 31/12 del 2019, ella obtuvo las siguientes transacciones o acumuló los siguientes saldos en sus correspondientes cuentas. Como activo se subclasifican los efectivos en caja y banco, las cuentas y los efectos por cobrar, los inventarios, la maquinaria, la depreciación acumulada y las inversiones negociables colocadas en el Banco Central, en el Banco de Venezuela, El total de activos da 16.897.000, de los cuales hay un monto distribuido para caja, otro monto distribuido para cuentas por cobrar y efectos por cobrar, otro para inventario, otro para maquinaria, otro para depreciación. Aquí la depreciación se realiza mediante línea recta, y las inversiones negociables del Banco de Venezuela. Para ello, en el ejercicio, para poder ajustar por inflación, debemos clasificar las cuentas en pasivos monetarios en partidas monetarias y no monetarias, ya que en la parte teórica dejamos claro que son partidas monetarias y que son partidas no monetarias. Las no monetarias son las que se protegen contra la inflación y son las que actualizamos porque se protegen, como dijimos, se protegen. Al protegerse son las únicas que vamos a actualizar. Y las monetarias son porque se convierten en flujo de efectivo a un determinado tiempo. Entonces, en este sentido vamos a primero a clasificar los activos. El efectivo, las cuentas por cobrar y las inversiones, por tratarse de partidas monetarias, ya lo dijimos, son partidas monetarias, no la vamos a ajustar. La que vamos a ajustar es el inventario, que el inventario se realiza monetario en el momento o a la medida que se vaya produciendo, y puede estar en nuestros almacenes por periodos cortos o largos dependiendo la rotabilidad de la mercancía. Entonces, por eso hay una clasificación según su característica a partidas no monetarias. Esos inventarios, este saldo de inventario que muestra el balance general, es el inventario luego de haber realizado un inventario general de la empresa. Ese inventario que nosotros le realizamos inventario se valoriza a un cierto o se cuantifica a una cierta cantidad de dinero. Esa cierta cantidad de dinero está distribuida de la siguiente manera: materia prima, productos en proceso, productos terminados y mercancía en tránsito. Si nos vamos, el inventario final es de 1.191.300. Ahora se preguntarán, ¿por qué hay un inventario inicial? Bueno, porque cuando iniciamos operaciones, es decir, para el ejercicio 2019, mi inventario final en el 2019 va a ser mi inventario inicial para el 2020, porque estas son cuentas acumulables, es decir, periodo con periodo se me van acumulando todos los movimientos que yo voy realizando, porque a la larga forman parte de mi patrimonio, se me van acumulando y ellas se van incrementando o decrementando dependiendo de las operaciones que yo esté realizando. Entonces, el inventario puede que vaya incrementando o puede que vaya disminuyendo dependiendo de esas operaciones. Entonces, el inventario inicial de un periodo, al ir realizando operaciones mes con mes continuamente, nos va a dar al final del ejercicio un inventario final que va a ser o bien sea por encima, igual o por debajo. Esas son tres situaciones o tres momentos que debemos nosotros
estar claros que pueden suceder. Puede que este inventario me permanezca igual, puede que ese inventario me incremente, o puede que el inventario reduzca un poco. Entonces, a medida que vayamos desarrollando, vamos a tocar un poco sobre lo que es el tema de inventario. Entonces, aquí lo importante es saber que el inventario inicial del 2019 fue de 260.000 para materia prima, y para mercancía en tránsito 250.000, para un total de 510.000. No está reflejado en el balance del 31/12 del 2019, porque, como les indico, ya tuvo modificaciones en lo largo de la producción de la renta. Entonces, me quedó al cierre del ejercicio un inventario final, que ese sí lo reflejo en mi balance general como inventario final, que a su vez es el inicial para el periodo 2020, que está aquí abajo, que va a ser el inicial del 2020, que está aquí abajo en información adicional. Entonces, dicho esto, pasamos ahora a la clasificación de los pasivos. Los pasivos tenemos que son cuentas por pagar y efectos por pagar, cuentas por pagar en moneda extranjera. En la información adicional no me indica nada sobre esa moneda extranjera, y asumimos que son partidas monetarias porque no tienen una información adicional. Y las retenciones acumuladas por pagar, o retenciones por pagar. Entonces, todas ellas del pasivo son partidas monetarias. Luego pasamos al patrimonio. El patrimonio es el capital, las utilidades no distribuidas, que fue lo que se trasladó del estado de resultado, y las reservas legales. Entonces, estas son partidas del patrimonio, son partidas no monetarias. Entonces, al sumar el pasivo más el patrimonio, nos da un total que pasivo más patrimonio nos da 6.897.000. Con los 6.897.000 de los activos, decimos que el balance está netamente cuadrado. Entonces, ese balance del 2019 vamos a hacer hincapié en la actualización de las partidas no monetarias. En el proceso del inicio del ejercicio económico, solamente en su etapa preoperativa vamos a actualizar los activos y pasivos no monetarios. El patrimonio se actualiza con la partida de actualización de patrimonio, que surge de la realización de la actualización del activo del pasivo en la etapa preoperativa. Ahora, de la información adicional nos suministran primero que sus operaciones las iniciaron en 25 de febrero del 2019, y que el inventario inicial era de 510.000, y al cierre del ejercicio fiscal se realizó un inventario y arrojó que valorizados los inventarios estaban en 1.191.300, que es lo que refleja el balance general. Recuerde que el inicial nos lo suministra un libro dentro de la empresa que se llama Movimiento de Inventarios, que al igual que el final, esa información es extraída del libro de movimiento de unidades, que debemos cumplir según el artículo 173, si no mal recuerdo, del artículo de impuestos de la ley de impuestos sobre la renta. Luego se suministra el periodo 2019 para realizar el inicio del ejercicio fiscal, que es el ajuste inicial por inflación, y el 2019 pasa a ser nuestro ajuste regular. Del 2020 en adelante pasan a ser nuestro ajuste regular. El 19, nuestro primer ejercicio va a ser el ejercicio inicial, de ajuste inicial, y se realiza una única vez, y allí se calcula el RAR o la forma 23, que cabe resaltar que esa forma es la única planilla, una de las únicas planillas que se realiza declaración de forma manual, que la debemos llenar si la empresa constituye con activos depreciables, ya que ellas nos arrojan el RAR 23 para pago.
Entonces, luego de que cerramos nosotros el ciclo inicial, les presento el balance del ciclo regular, que es de los años siguientes después del inicial. Si el inicial fue el 19, del 2020 y siguiente van a ser ajustes regulares. Entonces, le muestro también el balance con su correspondiente clasificación, quiénes son activos monetarios y quiénes son activos no monetarios. Recuerde que las partidas que se ajustan son las partidas no monetarias. Aquí se ingresa una cuenta de anticipo anticipo recibido del cliente, que tiene cláusula de reajustabilidad según el paso 5, que es de la información adicional suministrada por las políticas de la empresa. Ustedes, como contador de la empresa, esta información adicional surge de todas las transacciones que realiza la empresa mes con mes. Entonces, al final del ejercicio, usted hace una revisión de todas sus políticas y establece qué partidas se van a reajustar según lo establecido en la normativa vigente. Entonces, todo lo que hacemos es aplicando la normativa vigente de la contabilidad que nosotros llevamos mes con mes. Al cerrar el periodo económico, nos va a indicar, según los saldos de cada una de las partidas, nos va a indicar esos saldos que debemos hacer, y según la naturaleza de esas cuentas que nos quedaron, qué tratamiento le debemos realizar según la normativa vigente. Entonces, en este sentido, las partidas de activos son monetarias, el efectivo, las cuentas por cobrar y los intereses pagados por anticipado. Y las no monetarias, el inventario, la maquinaria y la depreciación acumulada. Ojo, porque dentro de las cuentas por cobrar, en la información adicional, nos dicen que los socios pidieron un préstamo. Al pedir los socios un préstamo, en nuestra legislación vigente nos dice que los préstamos dados a los socios se asumen como una cuenta por cobrar a los socios, y al asumirla como una cuenta por cobrar a los socios entra en la normativa de una exclusión fiscal histórica del patrimonio. Entonces, debemos ajustarla como como una exclusión fiscal del patrimonio, y se le debe realizar su ajuste fiscal a esa partida. Ella está clasificada como monetaria, pero en su información adicional se encontraron 350.000 bolívares que corresponden a un préstamo realizado al socio. Entonces, la debemos generar como una exclusión fiscal del patrimonio, porque así nos lo indica la normativa vigente. Luego, los pasivos. Dentro de los pasivos hay una cuenta importante, que es los anticipos recibidos de los clientes por tener reajustabilidad, cláusula de reajustabilidad. Cuando se hacen los contratos, se asigna si va a tener cláusula de reajustabilidad, es decir, que ese monto que inicialmente se concreta, periodo con periodo, se va a reajustar según la inflación en el periodo que se vaya a cobrar la porción. Esto es muy típico verlo cuando se tratan de obras en construcción, o de algún trabajo que se vaya a realizar, o de alguna venta de mercancía que por su naturaleza pueda cambiar su valor en el transcurso del tiempo, en el momento que se esté pagando. Y esto sucede mucho cuando estamos en presencia de un país que es altamente inflacionario, como el caso nuestro. Luego pasamos al patrimonio. El patrimonio son netamente cuentas no monetarias, patrimonio como cuentas no monetarias. Y debemos tener en cuenta que dentro del patrimonio hay una variación. Si ustedes observan, a medida de que ustedes vayan estudiando un poco más la parte teórica, ustedes se van a encontrar que cuando un patrimonio pasa de un periodo a otro, aumentando o disminuyendo, hay que realizar un proceso o un procedimiento específico, porque así nos lo establece la normativa.
Si hay aumento de patrimonio, hay que realizarle sus correspondientes cédulas, y si hay una disminución, igual hay que realizarle su correspondiente cédula, porque las partidas de patrimonio son no monetarias y se deben expresar y ajustar. En el aula virtual Classroom, en la sección de material de apoyo, yo les suministré todas las posibles cédulas que se puedan realizar al balance general, que va a ser como base para el cálculo del reajuste regular para los siguientes periodos. Si estamos en el inicial y si estamos en el regular, siempre va a ser mi balance base para los siguientes ajustes fiscales que se vayan a realizar a los periodos siguientes. Entonces debemos tener presente todas esas políticas que tiene la empresa y todas esas operaciones que realiza la empresa, porque se pueden encontrar con que se dieron dividendos, con que los socios sacaron préstamos, con que se hayan realizado anticipos con cláusulas de reajustabilidad y se haya aumentado o disminuido el patrimonio. Entonces debemos tener muy clara la legislación vigente en Venezuela para poder saber a qué partida debemos ajustar por inflación. Recuerde que las partidas monetarias y las partidas no monetarias nos las establece nuestra legislación. Qué es monetario y qué no monetario nos lo establece nuestra legislación para su correspondiente ajuste. Dicho esto, ver establecido el balance para el inicio del ejercicio fiscal, es decir, el ajuste inicial fiscal, y para el ajuste regular inicial el año 2019 y regular 2020, con su correspondiente información adicional. Esta información adicional las usaremos para realizar las cédulas de trabajo. En este contexto yo les voy a indicar que esto es importante tenerlos en cuenta, porque para aquellos contribuyentes que son obligatorios realizar el ajuste fiscal en el inicial, se ajusta, pero solamente se declara esa planilla del RAR, y si da a pagar, porque estamos trabajando con partidas de actualización de patrimonio, como es el caso de los activos fijos despreciables, que nos da un 3% a cancelar de esos activos fijos, de esa propiedad, planta y equipo, nos da el 3% a cancelar en 3 cuotas consecutivas periódicas. La declaramos, pero no entran en el proceso de la declaración de impuestos sobre la renta, no tocan mis estados financieros y por ende no modifican mi impuesto sobre la renta, que a diferencia del ajuste regular, que sí, el reajuste regular, el ajuste inicial no toca partidas del impuesto sobre la renta, pero el ajuste regular sí me toca mi estado de resultado, y por ende modifica en aumentar o en disminuir el impuesto sobre la renta, porque me puede dar una utilidad o una pérdida fiscal y me puede modificar ese impuesto sobre la renta. Por ende, que esto es muy importante, realizarlo de una manera perfecta, ya que es observada constantemente en las fiscalizaciones realizadas por el ente regulador, que es el CENIAT. Y muchas de las sanciones vienen por una mala aplicación del ajuste de inflación, por el ajuste de inflación en las partidas no monetarias. Entonces debemos aplicarlo bien para que no ocasionemos a la empresa una sanción por mal ajuste fiscal. Otra cosa importante que yo le debo señalar aquí es que todas estas cédulas no se incorporan en los libros fiscales en los libros de la empresa, en los libros de la contabilidad de la empresa. Es decir, no los registramos ni en los asientos diarios, ni en el asiento mayor, ni en el balance, ni en los libros de inventario. Lo llevamos en los libros auxiliares de la empresa, es decir,
armamos una carpeta, yo normalmente lo llamo carpeta fiscal o libro fiscal, y allí voy archivando todos los ajustes que voy realizando al periodo fiscal que yo esté analizando en cuestión, es decir, el 2019. Imprimo todas mis cédulas y lo archivo en esa carpeta que se llama libro fiscal o ajustes fiscales, y lo voy archivando porque va separado de la contabilidad de la empresa, es decir, se lleva de manera extracontable. Entonces la primera cédula que vamos a realizar es del inventario de la primera partida no monetaria, que es del inventario. Para ello voy a necesitar este recuadrito en amarillo. ¿Qué voy a necesitar de aquí? ¿Cuáles son los tipos de inventario que voy a ajustar? Su inventario inicial y su inventario final. Vámonos a la cédula. Las cédulas son realizadas en base a lo que nos indica la ley de impuestos sobre la ley de impuestos sobre la renta y el reglamento de impuestos sobre la renta. Y esa cédula queda de la siguiente manera: su correspondiente membrete, cuál es el cierre del ejercicio económico que nosotros vamos a ajustar, a qué se corresponde, a qué etapa de ajuste fiscal se corresponde, si es inicial o es al regular. Es importante señalar eso. La hoja de trabajo debe tener su identificación legal o su fundamento legal, que es el artículo 104, parágrafo 5 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, que él establece los literales, como lo logran visualizar aquí en la parte del encabezado de la hoja de trabajo. Estos literales están establecidos de esa manera en el artículo 104, que nos establece que debemos colocarle la descripción de los activos y pasivos no monetarios que vamos a ajustar, es decir, de las partidas y de las monetarias y no monetarias que vayamos a ajustar, de las partidas no monetarias que vayamos a ajustar. En este caso, la primera es el inventario. Cada una tiene su propio procedimiento, pero se hacen de manera similar las hojas de trabajo. Me habla de una descripción. Esa descripción es la materia prima, productos en proceso, productos terminados y mercancía en tránsito. Luego nos establece la fecha de inicio de operaciones. La fecha de inicio de operaciones, según el enunciado, es el 25 de febrero. La empresa inició operaciones el 25 de febrero. Aquí está establecido el 25 de febrero, inició sus operaciones. Nos establece los INPC del cierre del ejercicio y los INPC del inicio de operaciones. ¿De dónde sacamos los INPC o qué significan los INPC? Los INPC son los índices nacionales de precios al consumidor. Anteriormente se le decía los IPC, que era índice del precio al consumidor, ahora son índices nacional del precio al consumidor. Y eso nos lo suministra el Banco Central de Venezuela como entidad bancaria reguladora de la parte financiera de todas las bancas del país. Entonces ella es la única garante de darnos o suministrarnos esta información. En un momento la banca dejó de suministrar los INPC o los IEPC. Entonces la mayoría de los profesionales recurrieron a trabajar con los INPC publicados por la Asamblea Nacional, lo cual a mi criterio personal como contador no sería lo correcto, ya que nuestra normativa vigente nos indica que lo debemos realizar son con los datos suministrados del Banco Central de Venezuela, porque es el único órgano en nuestra normativa vigente capaz y responsable de suministrar esta información.
ante la ausencia de esa información, la Asamblea tomó esas atribuciones de publicar esos índices, y los cuales la mayoría de los profesionales asumieron esos índices para ajustarlos. ¿Cuál es mi sugerencia en ese caso? Que ya como el Banco Central de Venezuela empezó a publicar los índices, yo realizaría como revisión de mis políticas, yo lo que realizaría es una nueva cálculo con los INPC publicados por el Banco Central de Venezuela, y realizaría las correcciones pertinentes a este cálculo realizado con de los hechos por la Asamblea. Lo que realizaría es una corrección a la contabilidad de los ajustes por inflación. Bueno, ¿cómo bajamos de estos INPC? Bueno, nos vamos a la plataforma del Banco Central de Venezuela. En la parte final hay unos recuadritos que hablan de los indicadores. Allí hay una partecita que dice INPC, le damos clic y descargamos los INPC, que se descargan de la siguiente manera, como se los voy a presentar. Se descargan de esta manera. Aquí están de todos los periodos, mes con mes, el factor, el que vamos a nosotros ajustar. Aquí está todos publicados. Nosotros tenemos el balance del 2019, vamos a trabajar 2019 para el inicial y el 2020 para el regular. Entonces, la primera cédula que nosotros tenemos trabajando es del inventario, y me pide los INPC del cierre del ejercicio. Los INPC del cierre del ejercicio son 10.711.000. Vamos a consultar si eso es cierto. ¿De dónde provienen? Del cierre. Aquí está el cierre, que es diciembre. Del cierre, este monto lo trasladamos a la cédula. Lo trasladamos a la cédula. Aquí están los 10 millardos. Y luego me piden del inicio de operaciones, pero aquí hay una observación, hay un asterisco. Esto es una observación que yo le estoy realizando, que es un extracto de la normativa. La normativa me dice que, de conformidad al artículo 173 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el índice que se debe utilizar es del mes inmediatamente anterior a la adquisición. Si yo adquirí mis inventarios en la fecha de febrero o en el mes de febrero, yo me debo guiar aquí en los INPC por el mes anterior. Yo me voy, si los adquirí en febrero, yo los debo ajustar con los INPC del inicio, pero ese inicio va a corresponder al mes inmediatamente anterior, porque no los establece esta observación que yo le voy a colocar en letra rojita. Esa observación es un extracto del artículo 173 que me dice que el inicio de las operaciones no va a ser febrero, sino el mes inmediatamente anterior, con respecto al INPC. Ojo, el periodo de inicio fue febrero, pero el INPC que yo voy a considerar para calcular el factor de actualización va a ser el inmediatamente anterior al inicio. Entonces, si inicié mis operaciones en febrero, el anterior va a ser enero, y me voy y me traigo el valor de enero de los INPC, que es 328. Verificamos que haya trasladado los 328. Perfecto, están trasladados. Está sombreado en color amarillo para que sepan que ese dato es importante, relevante para el cálculo de la actualización. Luego tenemos la columna de factor de actualización. ¿Cómo se calcula el factor de actualización? Bueno, en la parte teórica yo les expresé la fórmula de cómo se calculaba. En este caso dice que es la división de la columna C entre la columna D, que es la C, que es los INPC al cierre del ejercicio económico, que es diciembre del 2019, con los INPC del inicio de operaciones, que en este caso sería febrero, pero como tenemos esta observación realizada, sería enero del 2019. Al dividir
nos da el factor de corrección, el factor de actualización de 32.652. Nos da 32.65155. Lo debo expresar en 5 decimales porque la normativa dice que trabajemos con 5 decimales. Luego viene la casilla F, que es inventario inicial. El inventario inicial nos lo suministra la información adicional. Acá tenemos el inventario inicial, que es 260 en materia prima, proceso y terminado está en 0, y materiales en tránsito o mercancía en tránsito 250. Estos dos resultados los vamos a trasladar a esta cédula en su correspondiente casilla, que es inventario inicial. Nos da 510.000, verificamos, nos da 510.000. Luego nos indica la cédula que debemos actualizar ese inventario inicial. ¿Cómo lo vamos a actualizar? Multiplicando la casilla F, que es el inventario inicial histórico, por el factor de actualización, que es la casilla E, que nos da para materia prima 8.489.402 y para mercancía en tránsito de 8.162.000, debido a que solo de inventario inicial tenemos materia prima y mercancía en tránsito, son las dos únicas cuentas que se actualizan. Si tuviéramos proceso y terminado, lo actualizamos. En este caso no tenemos, solamente actualizamos los dos únicos que tenemos. Entonces recuerden, la casilla G es el factor de actualización. En la parte del membrete me indica qué debo realizar en esa correspondiente casilla. Luego tenemos la casilla H, que es el inventario final histórico. El inventario final histórico no lo suministra el balance, que dice que de 1.191.300, pero en la información adicional nos suministran el tipo de cada uno de esos inventarios finales. Materia prima 474.377, productos en proceso 135.625, productos terminados 116.062 y mercancía en tránsito 465.236, para un total de 1.191.300, que es el monto que tenemos en el balance, que ustedes pueden observar aquí. Ese monto es el que yo voy a actualizar en mi cédula de inventario. Entonces me traslado ese inventario para acá, lo que hago es trasladarlo, y luego lo que voy a hacer es comparar la casilla F, la que voy a colocar con el colorcito un verde claro, con la casilla H. Voy a comparar. ¿Para qué voy a comparar la casilla F con la casilla H? Porque yo debo trabajar con la premisa para el cálculo de la casilla J. Debo calcular que el inventario a ajustar es el inventario final. El inventario que yo voy a ajustar es el inventario final. Y asumimos o hacemos la presunción que ese inventario final proviene en su totalidad del inventario inicial. Esas son las premisas que yo debo tener en consideración para comparar. ¿Y cómo realizamos esa comparación? Bueno, si ustedes observan aquí en el membrete de la cédula de trabajo, me dice que esa comparación es de la siguiente manera. Si H, que es mi inventario final, es mayor que el inventario final, decimos que hay un incremento en el inventario final. Vamos a ver si esto es cierto. Ojo, mire, es lectura de lo que yo estoy realizando. Si H es el inventario final histórico, es mayor que ¿quién? Que el inventario inicial, decimos que hay un incremento en el inventario final. Entonces verificamos. 377 es mayor que 260, es mayor. 135 y 116 son mayor que 0, sí, es mayor que 0. Y 465 es mayor que 250, entonces decimos que se cumple esta premisa
que H es mayor que F, H en su totalidad es mayor que F, entonces decimos que hay un incremento. Ojo, analizamos partida de inventario por partida. Esta con esta, esta con esta, esta con esta y esta con esta. Es decir, materia prima, el final mayor que el inicial, hay un incremento. Y este es el incremento. En la casillita I es el incremento y eso sale de la diferencia de H menos F. Eso es lo que hacemos, aplicar la diferencia de H menos F. Y expresamos acá solamente el incremento que hay del inventario final menos el inventario inicial de materia prima, de productos en proceso, de productos terminados y de productos en tránsito. Entonces, este es el incremento. En términos generales se ve un incremento y ese incremento que se ve es de 1.191.300 menos 510. El incremento es de 681.300. Ese es el valor del incremento. Luego, esa premisa o esa análisis que realizamos lo vamos a traspolar a la columna, lo vamos a traspasar a la columna J, pero realizando su correspondiente análisis que nos emite el legislador que debemos realizar. El legislador nos dice, bueno, ahora de que ya analizaste si hay un incremento o un decremento en el inventario, usted va a realizar el siguiente análisis. Si H es mayor que F, que es el caso que nosotros estamos analizando aquí, que toda la columna, que todo H, es decir, materia prima, proceso, terminado y tránsito, es mayor que F, va a ir en la columna 1 y se va a sumar G con I, es decir, G con I, es decir, el inventario inicial actualizado más el incremento del inventario final, y lo vamos a colocar en la correspondiente casilla de J1. Si es caso contrario de que H sea menor que F, aplicamos una regla de 3, que la regla de 3 nos indica que el inventario final lo vamos a multiplicar por el inventario inicial actualizado entre el inventario inicial histórico. ¿Y a qué se debe este proceso de actualización? Porque como partimos de la premisa que el inventario a ajustar es el inventario final, el inventario final proviene en su totalidad del inventario final. Por eso partimos que esta premisa se aplica en regla de 3, porque lo vamos a aplicar en proporción al inventario final, porque asumimos que proviene de ese inventario inicial y se aplica en proporción. Y aplicamos una regla de 3 para aplicar la proporción del inventario que corresponde a ese inventario inicial. A eso es lo que se refiere la casilla número 2, basado en la premisa. Y aplicamos una regla de 3 por la suposición de que el inventario final proviene en su totalidad del inicial. Eso es en caso de que surja de manera contraria, solamente lo vamos a ajustar en proporción del inventario final, en proporción del inventario inicial. Y la casilla 3 es para el caso si el inventario final es igual al inicial. Si es igual, lo vamos a trabajar en la casilla 3 de la columna J. Si es el inventario final menor que el inicial, entonces lo trabajamos en la casilla 2 de la J. Como en el caso que nosotros estamos haciendo objeto de estudio, hubo un incremento porque el inventario final siempre fue mayor que el inicial, entonces todo va a ir en la casilla 1. Entonces procedemos a actualizar. ¿Cómo vamos a actualizar nosotros eso? Bueno, vamos a calcular
vamos a calcular la diferencia entre el inventario final actualizado, que es la casilla 1, menos la casilla del inventario final. Recuerde que el inicial actualizado está acá y el factor de decremento está acá, en la casilla. El actualizado, el inventario inicial actualizado es la G y el incremento es la columna I. Eso es correspondiente al inventario inicial, pero como premisa que nosotros vamos a actualizar es el inventario final, que es la casilla K, nosotros sacamos la diferencia de la columna J1 menos el inventario final y nos da la casilla que nosotros vamos a proceder a realizarle un asiento contable, pero extracontable, es decir, lo vamos solamente a asentar en la correspondiente carpeta que tengan de libros fiscales. Entonces, las dos únicas cuentas que se actualizaron según lo establecido acá, recuerde que es en proporción al inventario inicial, sería materia prima y mercancía en tránsito. Esas son las dos cuentas que yo actualizo, porque las actualizo en proporción de mi inventario inicial. Es una regla de 3 que aplicamos y decimos que es la única que procedemos a actualizar. Entonces, realizamos el asiento para el inventario en materia prima y para el inventario en tránsito, y eso lo vamos a actualizar contra la partida de actualización de patrimonio, que es una partida que va a estar reflejada en mi balance fiscal actualizado en las cuentas de patrimonio. Es decir, en la sección de patrimonio yo voy a abrir un espacio para esta partida de actualización de patrimonio. Luego de que realizamos la cédula, esto es todo que realizamos de la cédula de trabajo de inventario, es sencilla. Lo único que nosotros debemos tener en cuenta es si provienen del inventario inicial, es decir, trabajar con esta premisa y seguir los pasos que se les suministra en el encabezado de cada una de las cédulas. Entonces, la premisa, recuerde que ajustamos el inventario final y ese inventario debemos asumir que proviene en su totalidad del inventario inicial. Y para ello sacamos la conclusión de que hay un incremento de patrimonio y eso nos lo refleja esta partida de actualización de patrimonio. Luego de que culminamos esto, pasamos a la cédula del siguiente partida no monetaria, que en este caso sería maquinaria. La maquinaria es un activo fijo depreciable. Esa maquinaria le debemos calcular su correspondiente cédula de trabajo, pero adicional debemos tener en cuenta en qué cantidad se despreció ese activo en esa operación. Y aquí está, el balance nos lo suministra, que es de 351.120 como depreciación acumulada. Esta depreciación acumulada, mes con mes, se va depreciando ese activo y se va acumulando en esa cuenta hasta llegar al tope del costo de adquisición de ese activo. Y ahí es donde decimos que ese activo se depreció totalmente y procedemos a desincorporarlo de la contabilidad de la empresa. Entonces vamos a proceder a realizarle la cédula de trabajo a maquinaria y en relación con su depreciación. Para ello debemos tener presente que esa maquinaria fue adquirida el 20 de junio del 2019 y se deprecia a 10 años. Es decir, la durabilidad de esa maquinaria es a 10 años. Entonces procedemos a realizarle la cédula de activo fijo depreciable. Ajuste inicial de activo fijo depreciable. Esas son las letras que están aquí descritas.
le colocamos el membrete. Recuerden que esto es importante identificarlo. La hoja de trabajo que vamos a realizar, esta hoja de trabajo es de activo fijo depreciable y le vamos a calcular el 3% que venimos desde un inicio hablando, y ese es en fundamento legal, es del artículo 105 numeral 1. Allí también hay unas premisas que debemos observar y también hay una observación que se las voy a colocar en letra roja igual que la vez pasada, que debemos tener presente para la solución de este ejercicio. El asiento va a salir de este cálculo, va a salir el asiento. Vamos a dar inicio. Ese basamento legal me dice que debe colocar la descripción de lo que vamos a ajustar por inflación, y en este caso es maquinaria. Nos piden que debemos colocar la fecha de adquisición. Ya dijimos que la fecha de adquisición era el 20 de junio del 2019. Esa va a ser la columna B. La columna C va a ser los INPC, recuerde, INPC del cierre de ejercicio, ya dijimos que era de 10 millones, y los INPC de adquisición, pero para la adquisición debemos observar si el artículo nos dice algo sobre la expresión, y sí, nos dice lo mismo que el pasado, que según el artículo 173 yo debo tener en cuenta que lo debo ajustar al mes inmediatamente anterior a la adquisición. Si yo lo adquirí en junio, yo debo considerar el INPC de adquisición como mayo. Entonces me traslado el INPC de mayo. Verificamos cuál es el INPC de mayo en el 2019. Es de 1.769.000. Verificamos que esté trasladado. Sí, efectivamente está trasladado. Lo vamos a colocar en letra amarillita. Recuerde que son datos, lo vamos a sombrear de amarillo, ya que son datos necesarios para obtener un buen cálculo del ajuste. Luego tenemos el factor de actualización, que es el mismo cálculo de la manera que lo hicimos anteriormente, que es dividir el de cierre, el INPC de cierre del ejercicio, el INPC de diciembre, entre el INPC del mes de adquisición, que en este caso por observación debemos utilizar el mes de mayo. Eso nos da el factor de actualización 6.05410. Cuando realizamos esa actualización, ese factor de actualización, debemos traernos del enunciado del ejercicio el valor de adquisición de esa maquinaria. El valor de adquisición es de 5.266.800. Entonces, 5.266.800 es mi costo de adquisición de esa maquinaria, y ese costo de adquisición en la columna G lo vamos a actualizar multiplicando el costo de adquisición por el factor de actualización. Nos da que ese activo pasa de 5.266.800 a 31.885.739. Es la multiplicación del costo de adquisición histórico por el factor de actualización. Luego tenemos la casilla H, que es la depreciación acumulada histórica. Por eso le hice énfasis que es importante tener clara la depreciación. Nos traemos la depreciación que está en el caso práctico, que es 351.120. Esa es la depreciación histórica. Recuerde que ese balance es saldos históricos al cierre del ejercicio 2019 en el que inició operaciones. Entonces todos esos saldos son históricos. Yo lo estoy ajustando para reexpresarlo a la moneda actual. Es decir, ¿cuál es la moneda actual? Al cierre del ejercicio económico, que es diciembre del 2019. Luego tenemos la casilla I, que es la actualización. Si ya actualicé el costo de adquisición, yo debo también actualizar la depreciación. Entonces multiplico el costo histórico de la depreciación
por el factor de actualización, que es E, me da la depreciación acumulada actualizada. Luego de eso procedemos a calcular la casilla J, que es el ajuste inicial del costo. ¿Cómo es el ajuste inicial del costo? Bueno, restamos la columna del costo de adquisición actualizado, que es la G, menos la F, que es el costo histórico de la maquinaria que estamos actualizando. Entonces, el costo actualizado menos el costo histórico nos da el ajuste inicial del costo de ese activo fijo depreciable. Luego tenemos la columna K, que es el ajuste inicial de la depreciación, que va a ser el cálculo. Como hicimos el de adquisición, vamos a hacer el de la depreciación, que va a ser el costo de la depreciación acumulada actualizada menos el costo histórico de la depreciación, es decir, el I menos el H. Nos da esa porción de actualización. Luego tenemos la columna L, que es el ajuste neto inicial, que es la resta del activo, es la resta del ajuste inicial de esa maquinaria con la depreciación. Es decir, aquí en esta casilla solamente nos denota el valor actualizado de esa maquinaria, considerando ya la depreciación. Luego de haber realizado esta cédula, nosotros procedemos a realizar el asiento resumen o la columna resumen. Esa columna resumen va a tener tres fases, la 1, la 2 y la 3. La 1 es para el ajuste inicial del activo, la 2 es el ajuste inicial de la depreciación y la 3 es el ajuste inicial neto. Me dice que la 1 va a ser el saldo de la J, de la columna J, que son los 26. La 2 me dice que va a ser la K. Lo que hago es trasladar resultados de las últimas tres casillas de cálculo y me los traslado al resumen para poder realizar el asiento y determinar cuál es el RAT de la inscripción de esos activos fijos depreciables que se protegen de la inflación. Luego que ya determino eso y yo calculo que del ajuste inicial del activo, que son los 26, menos la depreciación inicial de ese activo, me da que el ajuste inicial neto del activo es de 24.844.343, le aplico el 3%, me da que el RAT 23 o el RAT o forma 23 me va a dar por 745.330 bolívares que se deben pagar por la inscripción de esos activos fijos depreciables. Entonces hacemos el asiento. Como tenemos solo maquinaria, es sencillito. Si hay más activos, la cédula crece un poco más, es decir, crece porque le incorporamos de manera horizontal, le vamos incorporando todos esos activos que se me deprecian. Luego tenemos el saldo de maquinaria, el saldo de la depreciación acumulada. Recuerde que la depreciación acumulada va por el haber, porque me va disminuyendo el costo de adquisición de esa maquinaria, y la diferencia se me va para actualización de patrimonio. La diferencia se me va a actualización de patrimonio por ser un incremento al patrimonio. Todas las partidas que vayan en pro de aumentar los activos, en pro de que son activos que están por la columna del debe y sean partidas no monetarias, va a haber un incremento del patrimonio. Luego debemos tener clara que las premisas que están inmersos dentro de la cédula de activos fijos es que se ajustan tanto los costos de la depreciación acumulada por los INPC
del mes anterior. No solo se le realiza al costo de la maquinaria, sino también el de la depreciación, para obtener un buen cálculo de ajuste inicial por inflación, porque así nos lo establece nuestro artículo 173 de la ley vigente. Y luego nos indica la premisa que tenemos una tasa del 3% que se determina sobre el ajuste neto de ese activo como partida única en la etapa preoperativa. Es decir, esto se hace solamente y únicamente en la etapa preoperativa. En la etapa regular no se calcula el 3%. En la etapa de reajuste regular no se calcula.